Esto es una oportunidad que hemos estado trabajando desde la Pontificia Universidad Javeriana y desde la Universidad de Alicante desde hace mucho tiempo y que finalmente cristaliza acá. No me voy a extender más, voy a pasar rápidamente la palabra a Germán López. Un especial agradecimiento a los colegas colombianos, puesto que me han informado que están hoy en día feriado, o sea que hay un esfuerzo extra por asistir a la conferencia. Esperemos que sea tan lúdica como la jornada merita. Sin más, le voy a pasar la palabra a Germán López, del coordinador del máster de restauración y conservación de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, Jordi. Buenos días a Colombia, buenas tardes aquí en España. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Muchas gracias a todas las personas que han trabajado mucho para organizarlo, y especialmente a Jordi Cortina, que ha estado liderando este proyecto para poner en común las actividades que hacemos desde nuestras dos universidades en la misma dirección, en la misma línea de promover la restauración ecológica y la investigación en este campo y en el de la conservación de la biodiversidad. Por parte de la Universidad de Alicante, el máster que estamos impartiendo es el máster de conservación de la biodiversidad y restauración del medio marino y terrestre. Un nuevo máster, está ahora en su primera edición, que es heredero de varias iniciativas anteriores en este campo, que un poco reúne la experiencia previa de varios departamentos en la Universidad de Alicante. Es un máster con un enfoque muy pluridisciplinar, que incluye, como el propio título dice, tanto el medio marino y terrestre, como el terrestre, con participación especialmente de departamentos de la Facultad de Ciencias que trabajan en tema medioambiental, como el Departamento de Ecología, al que pertenece Jordi y yo mismo, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales y el Departamento de Ciencias del Mar. Es un máster de 90 créditos en total, con posibilidad de cursar hasta 120 créditos, si el alumno lo desea, cursando todas las optativas, que se desarrolla a lo largo de 3 semestres o 4 semestres en el caso de querer obtener los 120 créditos. Un primer semestre dedicado a las asignaturas obligatorias, un segundo semestre para asignaturas optativas y un tercer semestre para las prácticas externas en instituciones, empresas, ONGs y el trabajo fin de máster. Bien, por parte del profesorado de este máster, pues vamos a tener 3 intervenciones, 3 conferencias, que va a empezar hoy con la charla del propio profesor Jordi Cortina, que se va a titular ¿Por dónde empezar? Las prioridades de la restauración ecológica. El miércoles 24 tendremos la charla de Santiago Soliveres, investigador también de nuestro Departamento de Ecología, con una charla titulada Funcionamiento ecosistémico a escalas espaciales y temporales amplias y la eficiencia de la restauración. Y finalmente, la participación de la Universidad de Alicante terminará con la charla del profesor Antonio Aledo, del Departamento de Sociología 1, que va a tratar sobre evaluando el impacto comunitario en intervenciones ambientales. Muchas gracias y le paso la palabra entonces a José Antonio Barrera,
Ahora. Adelante, José Ignacio. Vaya ya, muy bien. Sí, pueden observar mi pantalla. Sí. ¿Ya? Sí, correcto, ya se ve. Perfecto. Pues bueno, pues darles igual la bienvenida a todos y agradecer pues todo este trabajo que se ha hecho conjuntamente entre la Universidad de Alicante en cabeza del profesor Jordi Cortina y de todo el equipo de coordinación también del máster de Alicante en cabeza del doctor Germán López. Y pues igual en este proceso de la Universidad Javeriana, agradecer a todos los profesores pues que han participado en que este evento, este encuentro sea posible, a la doctora Lilia y quien nos acompañará ahora más tarde, y al profesor Germán Jiménez. Pues comentarles que nuestra maestría, pues la verdad es que como se dio desde el año 2019, pero comentarles que llevamos un proceso pues bastante amplio en trabajo en restauración ecológica que arrancó en el año 2002 con la fundación de la Escuela de Restauración Ecológica. En ese proceso pues hemos capacitado estudiantes de pregrado y de posgrado ya pues en un gran número. Hemos trabajado proyectos de investigación en asocio con diferentes instituciones estatales y privadas. Igual pues hemos trabajado también fuertemente en poner el tema en la agenda de diferentes instituciones y por eso pues hemos apoyado la creación de diferentes redes nacionales e internacionales. Hemos realizado diferentes también congresos nacionales e internacionales que nos desembocó pues en la creación de la maestría. Nuestra maestría pues tiene aprobación del Ministerio del Ministerio de Educación en el año 2018 y con nuestra primera corte arrancamos en el año 2019. Pues una maestría que pues el título que da es Maestro en Restauración Ecológica, pero, igual pues los estudiantes que cursan la maestría deben tener 40 créditos. Hay dos modalidades que tenemos, que son la modalidad de profundización y la modalidad de investigación. Los estudiantes cuando llegan pues tienen la posibilidad en la modalidad de profundización pues de formarse y trabajar en proyectos de restauración. Pueden trabajar en empresas, pueden trabajar en empresas privadas, pueden trabajar en instituciones también del Estado y en la modalidad de investigación pues pueden coordinar proyectos de investigación o hacer parte de equipos pues de investigación. Entonces pues igual agradecer y pues un momento comentar pues igual para los que están interesados dejar mi correo barreraj@javeriana.edu.co. Entonces pues vamos a iniciar con el ciclo de conferencias. Les voy a presentar al doctor Jordi Cortina. Su charla es ¿Por dónde empezar? Prioridades en restauración ecológica. El doctor Jordi Cortina, un momento por favor, esto de acá. Es catedrático de Ecología de la Universidad de Alicante, presidente del capítulo europeo de la Sociedad para la Restauración Ecológica, SER Europa, y miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica. Licenciado y doctor en Biología de la Universidad de Barcelona, su interés científico se centra en el estudio de biogeoquímica y la productividad de ecosistemas terrestres y su aplicación a la gestión, especialmente a la restauración. Recientemente sus trabajos abordan el estudio de herramientas, restauración participativa, ha desarrollado trabajos de investigación en Nueva Zelanda, Suecia, Escocia, Estados Unidos, Túnez, Marruecos,
Colombia, Costa Rica y Argentina. Entonces, profesor Jordi, pues te damos la bienvenida y agradecemos pues este proceso y pues la verdad que es maravilloso pues que arranquemos con este proceso de compartir y espero pues igualmente que este proceso de compartir entre la Universidad de Alicante y nuestra Universidad Javeriana pues se dé pues por largo tiempo y sea muy productivo. Entonces, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, José Ignacio y Germán. Realmente hemos hecho de una catástrofe ambiental y sanitaria como esta pandemia, la convertimos en una oportunidad, en la oportunidad de estos intercambios que son increíbles. No voy a esconder que me hacía mucha ilusión, o sea que es un poco yo me lo como de invitarme a dar la primera conferencia, pero insisto que me hacía mucha ilusión y me perdonarán por este exceso, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla y hablarles del tema el que quería hablarles, que es el establecimiento de prioridades en restauración ecológica. Aquí deberían estar viendo ya mi pantalla, si me lo pueden confirmar. Correcto. Correcto. Muy bien. Se ve perfecto. Muchas gracias. Pues este es el tema de la priorización, como saben los que conocemos, es el tema que nos ha llevado la investigación en los últimos años. Lo que les voy a presentar son reflexiones acerca de la priorización y en buena parte basadas en el trabajo que hemos llevado conjuntamente con compañeros como Elisa Silva, Andreu Bonet, Antonio Aledo del Departamento de Sociología, antes lo han presentado, del Departamento de Ecología y otros muchos investigadores y colegas que han estado trabajando estos años en este proyecto gracias a la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad en su momento del Gobierno español, de la Comunidad Europea y siempre en colaboración con Generalitat Valenciana, que es el gobierno regional de Valencia. Y esto veremos que es muy importante de cara a transferir los resultados de la investigación y llevar a cabo una investigación siempre en compañía de quien puede implementar más fácilmente la investigación. Los que sean de mi quinta recordarán la portada de este disco de hace ya unas cuantas décadas. Hemos avanzado algo en el diagnóstico de esta crisis, pero por desgracia no hemos avanzado tanto en la resolución de estos problemas. Por poner un ejemplo de muchos, del Atlas Mundial de Desertificación nos muestra el nivel de apropiación de la producción primaria neta a nivel global, ¿no? Y por diferentes regiones. Es un nivel enorme, es decir, estamos controlando la producción, bien sea por degradación de esta producción o bien por apropiación, por recolección de la producción. Estamos alterando los ciclos biogeoquímicos, estamos alterando la biodiversidad, etcétera, etcétera. Creo que no hace falta insistir más. Sí, quizás en esta estimación de que eso supone un 10, el deterioro de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, un deterioro de entre un 10 y un 17% nos cuesta del Producto Interior Bruto Mundial, que no es poca cosa. Hemos avanzado algo, no lo suficiente, en conservación. Sin embargo, cada vez ha resultado más evidente que la conservación, la protección era insuficiente y que debíamos recuperar los sistemas que habíamos degradado. Es muy fácil pensar desde una perspectiva de la casa, ¿no? Hemos estado mirando hacia otro lado mientras las puertas ya no cerraban tan bien, las luces se estropeaban, había fugas de agua. Llega un momento en que por mucho que no queramos invertir, que nos dé pereza, no hay más remedio que ponerse a arreglar todos estos desperfectos. Y ahí empieza el problema, ¿no? Por dónde empezar, porque cuando vemos la magnitud de esos desperfectos nos damos cuenta de que es enorme. Vemos que es factible, quizás, o eso queremos pensar, ¿no? Y que a través de la restauración podemos recuperar en cierta medida la biodiversidad o podemos contribuir a que se reduzca la tasa de extinciones, que podemos, como muestra la imagen de este modelo, que es un modelo que dentro del optimismo intenta ser realista,
en el que se muestra un escenario de reducción de emisiones que incluye la restauración y un secuestro de 400 gigatoneladas de CO2 a través de la restauración. Vemos que con la restauración no queremos creer que se pueden solucionar algunos de los mayores problemas ambientales que tenemos. Creo que es importante en este punto destacar que no somos aún capaces de recuperar completamente los ecosistemas, o sea que nunca va a sustituir la restauración a la conservación. Cuando cuantificamos esta restauración que tenemos delante a nivel global, estamos hablando de magnitudes enormes. Es decir, una aproximación muy grosera que realizó UICN, en donde identificaban desde una perspectiva de reforestación, sobre todo de restauración forestal, identificaban zonas en las que se podría recuperar el bosque a gran escala, otras donde debía estar en mosaico con otros usos, y finalmente una restauración remota, restringida a zonas boreales y afectadas por fuego. Independientemente de que los criterios sean más o menos aceptables, vemos que la magnitud del desafío es enorme. Estamos hablando de 2.200 millones de hectáreas degradados que podrían ser restaurados, lo cual representa 20 veces la superficie de Colombia o más de 40 la superficie de España. Asociado a esa magnitud está el coste. Cuando hemos empezado a mirar y nos han hecho presupuestos de cuánto costaba arreglar la casa, resulta que es caro y que hay algunas cosas que son más caras que otras y otras que eso podría empezar a ser ya un plan de priorización. Es decir, en esta revisión que hicieron, que nos está publicada de Strasbourg y Latavik en 2014, nos da ya un rango de costes. Desde entonces ha habido muchas estimaciones del coste de la restauración. Ahí está por hectárea. Fíjense que la escala es logarítmica, con costes que superan los $500.000 americanos en arrecifes coralinos y se reducen a unos 200 y pico dólares en parados, en grasslands, ¿no? Tiene un rango muy amplio de costes, pero incluso teniendo en cuenta los costes más bajos y multiplicándolo por la superficie, nos resulta una factura mínima de 500.000 millones de dólares americanos, lo cual es una factura de vértigo, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que muchos estudios han mostrado que los beneficios, incluso en términos financieros o monetarios, los beneficios de restaurar superan los costes, con ratios que pueden ser muy elevados. Y no entraremos ahora en detalles si están sobreestimados en este cálculo que hicieron estos autores, en algunos casos, pero en muchos casos superan el valor de uno, con lo cual las inversiones valdrían la pena. Es decir, estamos perdiendo más sosteniendo esta casa que está haciendo aguas por todos lados que recuperándola. La cuestión es cómo organizar esa restauración, cómo priorizarlo. Una opción para priorizar la restauración sería atender a la degradación, ¿no? Identificar zonas degradadas. Fíjense que en esa decisión de lo que está degradado y que no, ya estamos utilizando un criterio de restauración. Es donde ponemos el límite para considerar que está degradado o no. En este caso es un estudio para la península ibérica, basado en un índice muy, muy elaborado del grupo de Martínez Valderrama, Gabriel del Barrio, Juan Puig de Fábregas y otros. Es un estudio muy elaborado donde se basa este cálculo en la eficiencia del uso de la lluvia. Ahí sería una posibilidad. A partir de estos cálculos y viendo series temporales, estimaban que un 20% del territorio español está degradado y un 1% está en la fase activa de degradación. Ese podría ser también un criterio de prioridad a escala país, ¿no? O incluso a una escala más global, la iniciativa de UICN de identificar la lista roja de ecosistemas, de la misma manera que se había hecho para especies, ¿no? ¿Qué ecosistemas están en una situación más vulnerable, mayor riesgo de desaparición? Y podríamos enfocar la restauración a partir de esa identificación, repito, como hemos hecho para hábitats en Europa o para especies. En España también este tipo de aproximación lo hicieron los de WWF para bosques, en un cálculo muy simple. Estos cálculos son un poco decimos en España, de punto gordo,
Son estimaciones muy groseras, pero que te dan una idea de la magnitud de cierto nivel de prioridad de las intervenciones. En este caso fue, repito, un planteamiento sencillo. Simplemente se cartografió el área potencial de los diferentes tipos de bosques en España, se cartografió la superficie actual de estos bosques y se hizo la resta. Entonces, se encontró que algunos tipos de bosques quedaba menos de un 30% de la superficie, que son los que tienen en la figura de la derecha, en la parte izquierda de la misma. Pues había ecosistemas forestales de los que quedaba menos de un 30% de la superficie original, y eso lo podríamos utilizar como prioridad, ¿no? Estos o los que quedan entre un 30 y un 60%. Con esta estimación tan aproximada se obtenía una cifra de cerca de 5 millones de hectáreas de terreno forestal por restaurar. Insisto, no entraremos en los detalles de si realmente todo eso debería restaurarse como bosque, que seguramente no, pero nos da una idea de la magnitud. 4,6 millones de hectáreas es algo más, como 3 veces lo que se reforestó con la política agrícola, la política agraria comunitaria a partir del año 94, y es cerca de la mitad de lo que se reforestó en España entre el año 1936 y 1939, perdón, 1986. O sea que son magnitudes muy elevadas, pero hay precedentes, digamos, de intervenciones de esta magnitud. Aún identificando zonas degradadas como prioridad, nos queda la duda de qué nivel escoger. Es decir, le damos más prioridad a lo que está más degradado, a lo menos degradado. La Comunidad Europea no ha establecido este tipo de umbrales, pero sí que recomendó esos umbrales para los Estados miembros. Es decir, cada país debía decidir, de la Comunidad Europea, debía decidir cómo desarrollar su marco de priorización, cosa que ningún país en 2014, bueno, lo hicieron 2 países y en ninguno de los 2 marcos se va a llevar a cabo. Pero bueno, la Comunidad Europea sí que planteó este marco teórico en el que se identificaban 4 niveles de degradación. Aquí verán las letras muy pequeñitas, pero se lo voy a ampliar para los niveles más extremos. El nivel 1 sería un ecosistema que está en las mejores condiciones. Por ejemplo, las zonas protegidas de la Red Natura 2000 en Europa. Y el nivel 4 sería un ecosistema absolutamente degradado, donde ya nada funciona, han desaparecido especies, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad, y de hecho se ha utilizado algunas agencias europeas para desarrollar herramientas de priorización, sobre todo concentrando la restauración en las zonas menos degradadas, en el nivel 2 de esta escala. Una aproximación también a la priorización, en lugar a partir de las zonas degradadas, sería definiendo dónde podemos mejorar más. En este ejemplo, a nivel global, Strasbourg y colegas identifican zonas donde se puede mejorar, donde habría una prioridad, porque permiten mejorar bien sea la biodiversidad, por la reducción de la tasa de extinción o la deuda de extinción de especies, en cuanto a mitigación del cambio climático, por costes o por combinaciones de todas ellas. Fíjense que con una planificación, definiendo prioridades, con un 15% de superficie restaurada, se podría reducir en un 60% las extinciones esperadas y secuestrar cerca de 300 gigatoneladas de CO2, que son cifras muy importantes. Con esta restauración planificada, con esta priorización también, se podría multiplicar por 13 la relación coste-efectividad, es decir, aumentar muchísimo la efectividad respecto a la inversión. Todos estos ejemplos que estoy mostrando son ejemplos a una escala grande, y eso tiene algunas ventajas. Esta es una aproximación holista que cuadra muy bien con las políticas de los países, con los esquemas, los marcos de financiación, la programación de los ministerios en cuanto a financiación de la biodiversidad y en concreto de la restauración. Permite integrar procesos transfronterizos. Nos da unas cifras globales, lo cual también tiene
mucho atractivo si queremos hacer estas estimaciones globales que comentábamos antes y de cara también al público, a los medios de comunicación o a posibles donantes, ¿no? Es muy llamativo cuando podemos definir la cantidad de áreas restauradas o los costes que esto tiene. Sin embargo, podríamos ver un poco como los inconvenientes de esa gran escala, es que si nos limitamos a esa escala de continente o en el caso de Europa, estamos perdiendo diversidad, estamos trabajando a una escala que no es operativa. Normalmente la gestión se hace a una escala más pequeña. Los resultados no son directamente aplicables a los proyectos de restauración. Si lo hacemos a una escala menor, facilita la implicación de los diferentes sectores de la sociedad, facilita la integración de conocimientos tradicionales y de otro tipo. Respondemos mejor a las demandas de la sociedad que está conviviendo directamente, íntimamente con esos ecosistemas y que depende muchas veces de esos recursos naturales. Y con ello aumentamos la probabilidad de éxito. Es decir, que debemos también desarrollar herramientas a esa escala más pequeña. Nosotros hemos hecho esto simplemente de manera muy rápida. Esta aproximación nos obliga a atender, a aproximarnos a la ciencia postnormal, es decir, a la ciencia de sistemas complejos, donde hay diferentes opiniones, es decir, no hay una sola solución. Estos aquí que vemos en esta plantación participativa en el norte de Marruecos, vemos que hay gente, estudiantes de instituto, mujeres que son miembros de cooperativas de mujeres, vemos representantes de la administración, representantes políticos, etcétera. Todos ellos tienen perspectivas diferentes de lo que es la prioridad de la restauración y debemos integrar esas diferentes perspectivas. Entonces, esto representa un desafío para la gestión. Sin embargo, un desafío necesario porque tiene muchas ventajas. El hecho de incorporar a los diferentes sectores de la sociedad ya desde el principio de la planificación de la restauración en la fase de definición de prioridades. Nosotros hemos hecho esto a base en los últimos años, de interacciones con grupos bastante numerosos de actores sociales o grupos de interés dentro de diferentes regiones. Si quieren pueden visitar esta página donde está descrito con más detalle, están descritas estas aproximaciones a partir de entrevistas, reuniones, discusiones con ellos y elaborando estas herramientas de priorización participativas. Una de las conclusiones a las que llegamos muy rápidamente es que cuando muchas personas se ponen a mirar ese elefante en la habitación, pues descubren muchas facetas diversas que desde la academia no éramos capaces de predecir. Entonces, fíjense, las letras ahí son muy pequeñitas, pero les dará una idea de la diversidad de criterios que aparecen cuando les preguntamos a los diferentes sectores de la sociedad cuáles son los criterios que debíamos tener para priorizar la restauración, ¿no? Nos encontramos algunos más o menos predecibles, como por ejemplo ecosistemas muy antropizados, como puede ser vertederos, minas, riberas de ríos, etcétera. Pero luego nos encontramos otros, como por ejemplo estos que están en lila, en morado, fíjense aquí que dice zonas para creación de empleo y dinamización de colectivos vulnerables, es decir, criterios absolutamente de aspecto social o económico no vinculados directamente con la ecología y, ¿por qué no?, que hay que tener en cuenta y que integrar dentro de estas herramientas de priorización. Fíjense que esta larga lista que aparece de criterios, esto es una zona semiárida, cuando vamos a otra zona, una zona seca, con una cubierta continua de bosques, muy vulnerables al incendio, el listado varía. Es decir, que si hubiéramos aplicado una fórmula de priorización y la misma para todos los casos, en uno u otro caso nos hubiéramos equivocado porque hubiéramos identificado criterios que no responden a las demandas o a las aspiraciones de la sociedad. Entonces, a partir de estas interacciones podemos crear mapas como estos que ven acá. A la izquierda está el agregado de todos estos criterios de priorización. Las zonas rojas son zonas de baja prioridad, las verdes son de alta prioridad. No entraremos ahora en detalle, porque la mayoría de ustedes no conocen esta zona. Simplemente fíjense en la escala, estamos hablando de territorios de unos 200.000 hectáreas, que es una unidad operativa de gestión ambiental en el gobierno regional.
Podemos utilizar mapas como estos criterios de priorización a la izquierda, mapas de agregación de servicios ecosistémicos, que fíjense que hay bastante coincidencia entre unos y otros, o podemos utilizar mapas como el que tienen aquí a la derecha, que sería del incremento potencial de servicios ecosistémicos, es decir, cuánto más servicios ecosistémicos podemos conseguir con la restauración, o mapas de coste-efectividad, es decir, de cuánto nos cuesta para conseguir una determinada cantidad de servicios, o al revés, cuántos servicios podemos incrementar por peso, por euro invertido, que si se fijan no coincide exactamente un mapa con el otro. Estos mapas, estos tres que les mostraba, los servicios, el incremento potencial de servicios, los cuatro, perdón, los criterios de priorización basados en la opinión de la sociedad o el coste-efectividad, son herramientas con las que volvemos a los grupos de interés locales, a los participantes, y con ellos discutimos más concretamente dónde pueden ser los proyectos de restauración, y con ellos discutimos la redacción de los proyectos de restauración. Este es el caso en esta zona seca que les comentaba, donde hicimos un estudio de más detalle, liderado por la Fundación SEAM, donde refinamos la cartografía y desarrollamos este proyecto, junto con la administración desarrolló este proyecto. Insisto en que es muy importante incorporar en este proceso a los gestores que tienen capacidad de decisión. Este proyecto se presentó en sociedad y actualmente está siendo desarrollado en la fase de ejecución, que también pretendemos que sea participativa. Es un poco como síntesis. En Europa estamos ahora mismo en un marco de definición de la estrategia de biodiversidad hacia el 2030, en el marco del nuevo acuerdo verde, del nuevo pacto verde en Europa, que ya en principio es muy ambicioso, y a lo largo de 2021 vamos a estar como investigadores y como sociedad de restauración ecológica apoyando este proceso, porque si bien ha sido aprobado a nivel de la Comisión Europea, del Parlamento, etcétera, tiene que traducirse a lo largo de 2021 en un plan de restauración. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero sí insistir en el nivel de ambición de este plan y lo que representa de cara al reconocimiento de la necesidad de restauración a esa escala. Como les comentaba, desde la Sociedad Ecológica de Restauración estamos apoyando este plan a lo largo de este año, pasándoles informes a la Comunidad Europea, intentando facilitar el acceso a la información desde el Ministerio, transferir información científica, y entre esta información está la aproximación a la priorización de la restauración. Un poco por acabar y por sintetizar lo que les he comentado, nuestra propuesta es que debe haber diferentes escalas de priorización, a una escala grande, una escala de toda la Comunidad Europea o de los Estados miembros. Se pueden desarrollar mapas como el que tienen en la derecha, que es un mapa que se desarrolló un poco de juguete hace unos años, mapas que tengan en cuenta los compromisos europeos y cada Estado miembro en temas de diversidad, de directiva de agua, de conectividad, polinizadores, etcétera, y que estos marcos generales no deberían ser los marcos que se utilicen para la priorización a escala local, sino que se deberían combinar con estrategias de planificación participativa, es decir, estrategias para definir prioridades a una escala de paisaje, de comarca, de condado, de municipio, etcétera, que tenga en cuenta a la población, a los diferentes sectores de la población, siguiendo prácticas de las ciencias sociales, de manera que suponga el primer paso en lo que serían procesos de restauración participativa, es decir, hacer participar a los diferentes sectores de la población en cada una de las fases de la restauración, incluyendo la priorización. Con esto les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta.
No sé si ha habido, Germán, alguna pregunta. No ha habido preguntas en el chat. Tienen la oportunidad de utilizar el chat para cualquier cuestión. Ahora se me oye. Sí, hasta el Perfecto. momento, al menos yo no he detectado aquí ninguna pregunta en el chat, pero sería el momento de hacer las preguntas en directo. Vale. Si quieres, Germán, lo veo el chat ya, si no se han ido Sí. acumulando. Pregunta Valentina Carrasco, ¿qué tan distante está el plan ideal de la realidad? Depende de la escala. Uno intenta ser optimista. Estamos intentando que la Comunidad Europea eh, integre este tipo de programas, de modelos de priorización. Eh, Estamos participando activamente para que eso ocurra. Claramente hay otras tendencias y hay otras presiones para que eso no ocurra. Piensa que una parte muy importante de que para que esto ocurra es que se asigne suficiente financiación a este programa. Y eso ahí hay una competencia importante de los países y diferentes criterios de los diferentes países europeos. Somos optimistas porque no toca otra. Es decir, porque como no se soluciona este tema, vamos a tener mucho más problemas, ¿no? Y a escala local hemos sido especialmente, hemos tenido suerte y también hemos trabajado duramente para que eso ocurra, porque como comentaba, el gobierno regional, que es quien tiene competencias en estas materias, en la región de Valencia, está atento al desarrollo de este proyecto y de estas herramientas, de manera que están aplicando estos procesos en la restauración de las zonas, algunas zonas del sur de Valencia, y estamos en un proceso activo de colaboración con ellos y con empresas para que eso siga siendo así. Es decir, que dentro de la inestabilidad, de lo difícil que siempre la transferencia de investigación a la política, no vamos mal. De todas maneras, es una pregunta que responderemos mejor a finales de 2021. Aquí hay otra Dime, pregunta en el dime, chat, Germán. Sí. sí, de Ismael Hernández. Pregunta, ¿cómo se integra la recuperación de áreas degradadas con las que tradicionalmente tienen un uso agrícola, urbano o industrial? Sí, precisamente uno no ha entrado en detalle, pero estos mapas que veíamos de priorización y estos procesos integran usos diferentes del territorio. Es decir, la zona que les comentaba semiárida incluye 8 tipos de paisaje, por así decirlo, tan variados como pueden ser cultivos agrícolas, de secano, de regadío, humedales, zonas costeras, etcétera. Eso es un desafío por muchas razones, pero es un desafío a los que se enfrentan los gestores, que tienen que decidir hacia dónde van los recursos. En algunos casos, la financiación de estos recursos puede seguir vías diferentes. Por ejemplo, en Europa, en paralelo con el desarrollo de la Estrategia de Biodiversidad 2030, se está desarrollando la estrategia de agricultura, la Farm to Fork, ¿no? de la granja del campo al tenedor, y en el marco de eso se está planteando algo que se denomina ecoesquemas, en el que se condicionará parte de la financiación a los agricultores europeos en seguir o desarrollar unos esquemas que promuevan la biodiversidad, el secuestro de carbono, etcétera. La idea en estos casos es integrar las decisiones sobre diferentes usos del territorio. Una última pregunta por no Sí, pasarnos de hay tiempo, Germán. una pregunta, en realidad hay dos preguntas pendientes. Una de Paula Tatiana Mejía, que dice si podrías ampliar cómo se ha dado el proceso de redacción conjunta
y cómo se materializaría lo participativo en el proceso de restauración. De redacción conjunta, supongo que te refieres al proyecto de restauración. Nosotros desarrollamos el mapa general de toda la zona de las 200.000 hectáreas. A partir de ahí, el gobierno nos pidió que lo refináramos para desarrollar un proyecto de restauración a una escala más pequeña de 30.000 hectáreas. Eso supuso coger el mapa original y hacer una serie de muestreos en el campo, de utilización de cartografía para refinar la cartografía. Eso es un limitante importante, la calidad y la disponibilidad de la cartografía existente. A partir de ese mapa a una escala más reducida, este mapa se le pasó a una empresa que trabaja con el gobierno regional, quien redactó el proyecto. Una vez redactado el proyecto, este se presentó de nuevo a la plataforma de representantes de grupos de interés, a la plataforma participativa. Ellos estuvieron comentando, tanto por vía internet, digamos, a través de un survey online, como en una reunión, en un taller específico en la zona, estuvieron comentando sobre este proyecto y se incorporaron posteriormente sus sugerencias y de nuevo se devolvió el proyecto a la gente para que viera el resultado final. Entonces, este proyecto ha salido a concurso y lo ha ganado una empresa con bastante tradición en reforestación, es decir, con experiencia, y lo van a llevar a cabo ahora. Y el seguimiento, pues ahora ya depende de la empresa, pero también hay que decir que esto va a formar parte de un proyecto que tenemos entre la Sociedad de Restauración Ecológica en Europa, la Sociedad de Restauración Ecológica, la Internacional, y la WWF España, en el que vamos a desarrollar un sistema de estándares, que ya está, de hecho ya está elaborado ese sistema de estándares, lo vamos a adaptar y lo vamos a validar en 3 zonas piloto, incluyendo esta. Es decir, que vamos a garantizar que la calidad de toda la obra, incluyendo la participación, es lo máximo. No lo he mencionado, se me ha pasado, pero una herramienta esencial para garantizar que la calidad de lo que resulta al final es elevada, incluyendo el proceso participativo, es decir, que el proyecto de restauración tiene participación desde el principio hasta el final, es el uso de estándares de buenas prácticas. La Sociedad de Restauración tiene unos, WWF España desarrolló unos para restauración forestal mediterránea. Para ambos los hemos reunificado y la aspiración es en 3 años tener un sistema incluso de certificación de la restauración de bosques forestales, de bosques mediterráneos, perdón. Deberíamos dejar aquí, Germán, para no pasarnos del tiempo, las preguntas. Ok. Si os parece, vamos a copiar estas preguntas y las podemos contestar personalmente. Me comprometo a responder, espero no tener problemas para identificar los correos electrónicos y responder a las preguntas que han quedado por responder cada uno especialmente. Pues, sin más, si os parece, pasamos la palabra a José Ignacio Barrera. Cuando quieras, José Ignacio. Sí, hola. Bueno, pues buenas tardes. Recordarles pues que hoy arrancamos con el ciclo igual de conferencias de la Universidad Javeriana. La primera es Restauración Ecológica en Colombia, de la doctora Lilia Roa. Luego este miércoles nos hablará el profesor Germán Jiménez, el papel de la fauna en restauración ecológica. Y el jueves les hablaré yo sobre invasiones biológicas y restauración ecológica. Entonces voy a presentar también a la profesora Lilia, quien pues, nos hablará en este momento sobre la restauración ecológica en Colombia. Lilia es doctora en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, igual Master Science en restauración ecológica de la misma universidad, y bióloga de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, dedicada al estudio de la ecología de la restauración a escala de ecosistemas,
integrando conocimientos de la ecología funcional y aspectos del estudio de las comunidades vegetales. Su mayor experiencia se enfoca en el funcionamiento de ecosistemas secos y de bosque húmedo tropical. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, además de encargarse de la coordinación del doctorado de Estudios Ambientales y Rurales. Entonces, damos la bienvenida pues a la doctora Lilia, agradecer su presencia. Igual pues comentarles que las preguntas las pues, serán al final de la presentación. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Voy en este momento a compartirles mi pantalla. José Ignacio, ¿tú me puedes confirmar que ya estés viendo mi presentación? Ahora sí, ya estamos viendo. Bueno, por la presentación, ¿verdad? Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias pues a la Universidad de Alicante también y a toda la organización de la Universidad Javeriana por ofrecer estos espacios de discusión en temas tan importantes como la restauración ecológica. Yo quiero comentarles algunos aspectos que me parecen de interés hoy, que tienen que ver con la restauración ecológica en Colombia, y vamos a encontrar algunos puntos comunes con lo que Jordi nos acaba de contar. Entonces, bueno, para empezar, lo primero que pues siempre se nos viene a la cabeza es tratar de entender por qué la restauración ecológica pues resultaría siendo una acción urgente en la actualidad en nuestro país. Y casi no en la actualidad, sino ya hace algunos años. Entonces, les cuento aquí rápidamente, en Colombia, yo voy a buscar mi puntero. Ya. Entonces, en Colombia tenemos el reporte oficial, que ofrece el IDEAM, que es el instituto encargado de hacer el seguimiento de este tipo de procesos de transformación de nuestros ecosistemas naturales. Y vemos desde el 2015 hasta el 2019, que fue el último reporte que tenemos. Están en la construcción del reporte para 2020. Entonces vemos cómo, a pesar que el 2018 y el 2019 hubo una aparente reducción en el cambio en la cobertura de estos bosques naturales a sistemas transformados, pues la tendencia es a una reducción significativa anual de nuestros bosques, ¿no? O sea, el menor valor que nosotros vamos a encontrar aquí, lo encontramos en el 2015, que son 124.000 hectáreas perdidas en el año, lo cual se incrementó en un 44% para el 2016, un incremento en el 2017 del 23%, y del 2017 para acá, aparentemente encontramos una reducción en esa pérdida de bosque vegetal, de cobertura boscosa. Sin embargo, más allá de generarnos cierto optimismo, esta reducción en la pérdida de las coberturas vegetales, pues nos sigue manteniendo en un estado de alerta al respecto de las tasas de pérdida, respecto a esos valores muy grandes. Lo que podemos ver para el 2020, que nosotros en el país tenemos este reporte trimestral, también del IDEAM. Entonces vemos en los primeros 3 trimestres del año 2020 lo que estuvo ocurriendo, y quiero enfatizar un poco cómo la mayor cantidad de pérdida ecosistémica de bosques, de cobertura boscosa natural, se da en nuestra Amazonía, ¿no? Que es este rosadito, que es la parte sur de Colombia y que ocupa más o menos un poco más del 40% del territorio en la cobertura terrestre de nuestro país. Entonces, en esta gran mancha fucsia que aparece en el mapa de Colombia, pues es equivalente más o menos a lo que estamos perdiendo cada trimestre, estamos perdiendo entre el 40 y el 60% de la cobertura vegetal. Entonces, de la cobertura perdida a nivel nacional es realmente una alerta muy grande, y seguimos en estas enormes tasas de pérdida, sobre todo para toda la parte que tiene que ver con el piedemonte amazónico, las áreas montaña y lomerío, en esa transición entre la cordillera andina y pues ya las planicies un poco más amazónicas, ¿no? Estos sitios pues están enfrentados constantemente hoy, todos los días, a unos motores de transformación que están siendo persistentes, ¿sí? El gran motor de transformación a través de casi todas las regiones de nuestro país es la deforestación y la ampliación de la cartera agrícola,
con fines de producción. Especialmente estamos hablando de la ganadería extensiva. Estamos hablando en algunos casos de cultivos ilícitos y de otra serie de cultivos para producción de alimentos, por supuesto. Tala ilegal, minería en algunas zonas, infraestructura organizada o no organizada en algunos casos. Y pues esto ha generado, y además de los continuos conflictos de uso, sobreutilización en el territorio. En nuestro país, prácticamente en cualquier lugar donde tú pues, pongas la lupa, vamos a encontrar estos conflictos de uso del territorio que pues están llevando y están moviendo la transformación de esos sitios, ¿no? Y por supuesto, igual como en España y en todo el mundo, pues estos motores de transformación pues son alimentados por la demanda de bienes y servicios de todos, ¿no? Nosotros, las personas, las comunidades asentadas en el territorio urbano, en las matrices urbanas, pero también aquellos asentados en las áreas rurales. Entonces, todos estamos haciendo una demanda creciente de estos bienes y servicios ecosistémicos, pues, lo cual se está llevando a poner en riesgo aspectos muy importantes del bienestar humano, ¿sí? Pero lo voy a reducir en términos de estamos reduciendo la capacidad de que las comunidades encuentren un medio de vida viable y factible en el territorio que se está degradando directamente, ¿sí? Entonces muchas veces estamos pensando en que vamos a tener... Lilia, perdona. Sí. Disculpa que te... Lilia, disculpa que te interrumpa. Comentan en el chat que hay algunos problemas de duplicación de sonido. Entonces, ¿En este momento se siente duplicado? Ahora perfecto. Pero igual sí, si puedes hablar lentamente y acercarte al micrófono, tal vez. Claro que sí, creo que sí. Gracias, George. Y perdón. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, perdón por los problemas. Yo quiero enfatizar un aspecto importante. Siempre estamos resaltando que la pérdida de estas coberturas vegetales traen grandes efectos en la oferta de bienes y servicios para la sociedad, para la comunidad. Yo quiero enfatizar en este momento, en nuestro territorio, en Colombia, que la pérdida de esos bienes y servicios además está limitando y restringiendo cada día la posibilidad de ofertar medios de vida a las comunidades locales asentadas en el territorio. Esto está trayendo grandes conflictos, pues, para el desarrollo regional y para el desarrollo local. Entonces, en ese contexto, yo creo que todos los que estamos asistiendo hoy a esta charla encontramos en la restauración ecológica y según lo que hemos avanzado desde la planeación de la restauración ecológica, pues encontramos que es una serie de acciones, no es una, ni dos, ni tres, es una serie o un marco completo de acciones que buscan mover los ecosistemas que han sido degradados en una trayectoria de recuperación, ¿sí? Y como dice McDonald's y colaboradores, ellos buscamos acercarnos tanto como sea posible a la recuperación de un ecosistema, la recuperación funcional en composición y estructura de estos ecosistemas, generalmente teniendo en mente un modelo de un ecosistema, ¿cierto? Pero sobre todo en la actualidad entendiendo que más que ese modelo de ecosistema, pues proyectando a un ecosistema que sea viable en las condiciones ecológicas actuales. En ese sentido, pues pensamos en que la restauración ecológica debería ofrecernos, o nos ofrece de hecho, una serie de acciones posibles, y sobre esa serie de acciones posibles es donde deberíamos estar tomando las decisiones para hacer de la restauración ecológica pues una estrategia sostenible a través del tiempo. En respuesta a ese escenario de degradación en nuestro país, en Colombia, que sigue siendo un escenario muy alarmante, bueno, fíjense que han surgido muchos elementos. En el 2015 se desarrolla desde el Ministerio de Ambiente y con el apoyo de otros institutos de investigación y con el apoyo de la academia, el Plan Nacional de Restauración Ecológica. Y el Plan Nacional de Restauración Ecológica en nuestro país surge como con el objetivo de orientar y promover la restauración ecológica.
Y yo siempre hago énfasis en estas dos palabras porque orientar y promover la restauración ecológica de alguna manera no genera acciones concretas para, ¿cierto? Bueno, pero entonces así presenta nuestro plan de restauración ecológica, entonces busca orientar y promover los procesos de restauración ecológica en un contexto conceptual, como ustedes lo ven, como lo vemos aquí más abajito, en un contexto conceptual un poco clásico de la restauración, si me lo permiten, que es restablecer el ecosistema degradado a condiciones similares al ecosistema predisturbio. Entonces, hablamos desde el Plan Nacional de Restauración Ecológica, de restauración ecológica, de rehabilitación ecológica, un poco más pensando en la función ecológica y en que sean sistemas autosostenibles, y en la recuperación ecológica, que es lo que entendemos como reemplazamiento o reclamación, ¿no? Lo que se ha permitido este Plan Nacional de Restauración y en términos generales la preocupación por la restauración en nuestro país es lograr que converjan muchos diferentes elementos y diferentes actores. Y yo quiero resaltar en este momento, por ejemplo, la posibilidad de la convergencia de la ecología de la restauración, que es lo que constantemente nos estamos preguntando desde la academia, desde la investigación, aspectos de cómo funciona el ecosistema y cómo estrategias de transformación del ecosistema para recuperar pueden ser más eficientes o menos eficientes. Estamos pensando en cómo traducir esos avances de ecología en términos de la restauración o de la práctica. Las comunidades se están involucrando, viendo en la restauración ecológica una estrategia para el desarrollo rural, para el desarrollo local, ¿cierto? Y para retornar también a ciertas condiciones de bienestar en la región. Por supuesto que está muy involucrado el gobierno desde estas iniciativas como el Plan Nacional de Restauración Ecológica y otras iniciativas que les voy a mostrar más adelante. Y también la empresa privada, que no hay que menospreciar el hecho de que realmente se encargan de motivar, ¿cierto?, la restauración con gran inversión, generalmente asociada a un componente de obligatoriedad, ¿sí? Pero sí se está dando una inversión importante de la empresa privada en términos de compensar pérdida de biodiversidad por transformaciones o en términos de retornar ciertos porcentajes de sus recursos para recuperación de ecosistemas que han sido degradados. Entonces estamos hablando de un tema que es vigente, que está candente en el país, que hace que converjan múltiples actores, ¿cierto? Y esta convergencia de múltiples actores, pues voy a resaltar en este momento, por ejemplo, lo que han sido el Plan Nacional de Desarrollo y cómo la restauración ecológica ha sido un eje importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo, esta oferta de gobierno que cada 4 años estamos escuchando al respecto de. Entonces, vemos desde el 2011, por ejemplo, cómo dentro del Plan Nacional de Desarrollo hablábamos de 280.000 hectáreas, ¿sí? En el siguiente plan de gobierno, 2014-2018, 300.000 hectáreas. Del 2018 al 2022, que es en el periodo actual de gobierno, vemos que la implementación de la restauración, dentro de la implementación de la restauración ecológica se involucran acciones o esquemas de pagos por servicios ambientales y se busca reducir la deforestación en un 30%, además de lograr 301.000 hectáreas en procesos de restauración ecológica. Yo quiero que pues cada uno, yo me imagino que están pensando lo que significan esos retos a través del territorio, de un territorio tan heterogéneo como es Colombia. En 2019, hace un par de años, el gobierno nacional propone la Operación Artemisa, que es una estrategia para detener la deforestación en el país, pero fíjense que es una estrategia bastante reactiva en términos no solamente de recuperar la selva, sino de judicializar a quienes estén en procesos de tala y quema de bosque. ¿Sí? Esta operación la lleva a cabo, de hecho, las fuerzas militares del país. En el año pasado, también desde el gobierno nacional se propone la siembra de 180 millones de árboles dentro de lo que nuestro gobierno entiende como restauración ecológica y esos procesos de recuperar los sistemas que han sido degradados.
Tenemos una meta para el 2030, dentro de 9 años, de 1 millón de hectáreas, y esta meta está comprometida en estos compromisos internacionales, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha surgido. Hay una preocupación claramente por la restauración. Es un tema que es vigente en nuestros planes de gobierno, pero yo quiero resaltar un poco por qué la preocupación y por qué Colombia, pues estamos muy alerta al respecto. Estas barritas verdes que ustedes ven acá, en esta imagen, corresponden a las áreas en proceso de restauración, ¿cierto? Y pues estos puntitos son diferentes formas de medir la pérdida de cobertura vegetal, ya sea pérdida de cobertura arbórea, que son los puntitos morados, o deforestación anual, que son los puntitos naranjas. Entonces es importante destacar el desfase que nosotros tenemos, la distancia enorme que nosotros tenemos entre las velocidades de deforestación y las velocidades que nosotros podemos llevar a cabo en términos de restauración ecológica. Y para todos, yo sé que es muy claro, la degradación o la pérdida de cobertura boscosa se puede dar en cuestión de unos días, unas semanas, donde hacemos tala y quema, por ejemplo, para introducción de pasturas ganaderas. Pero recuperar nuevamente ese territorio en muchos sectores del país puede significar con regeneración natural de 5 a 10 años, hablando de ecosistemas que no han sido tan deteriorados, con un impacto bajo, con una intensidad de manejo, con una intensidad de uso baja, pero hay otros terrenos donde, a pesar del abandono, pues podemos pasar 10, 15, 20, 25 años y el terreno sigue estancado, pues en un estado de deterioro que requiere realmente unas acciones para poder impulsar. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta que tenemos un rezago muy, muy importante en términos de lograr las metas de restauración, sobre todo cuando ha sido imposible tener el factor de perturbación, ¿no? Llamémoslo en términos generales la deforestación. Si no tenemos la deforestación, pues sin duda todos los esfuerzos que hagamos en restauración ecológica, pues se van a quedar cortos ante esa diferencia de las velocidades. Al igual que nos mostraba Jordi, para España, dentro de la Unión Europea, se han hecho múltiples esfuerzos en Colombia, particularmente de seleccionar las áreas prioritarias para la restauración ecológica. Yo les quiero mostrar esta imagen también se produjo en el 2015 dentro del Plan Nacional de Restauración Ecológica de Colombia, donde propone que hay unas áreas susceptibles a ser restauradas de más o menos 24 millones de hectáreas a nivel nacional. En este análisis que se hizo en el 2015, se enfatiza en áreas donde territorio que ha presentado cambio en las coberturas naturales, pero además donde hay alto conflicto de uso y manejo de áreas. Entonces tenemos este esquema, yo sé que ustedes pues no lo vemos muy claro. En este aspecto se habla de restauración, rehabilitación y recuperación dentro del concepto generado en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, y pues vemos estas manchas que se van desde la región Caribe, ¿cierto?, hasta el monte andino amazónico, que es toda esta franja que encontramos en este sector. ¿Listo? Muy recientemente, el año pasado, el profesor Andrés Eter y colaboradores nos dan otro ejemplo de áreas susceptibles a ser restauradas, donde ellos proponen, primero que todo, cruzar las áreas que están en los ecosistemas que están en alto riesgo, según la clasificación que Eter y colaboradores también hacen, siguiendo los principios de la UICN para ecosistemas, además de generarlos en tierras de baja productividad, ¿sí? Entonces ellos también encuentran aquí sus núcleos importantes de restauración, para la zona Caribe mucho, para los valles interandinos mucho, y además generan un aporte importante de cómo estos polígonos blancos que ustedes ven en estos lados, estos 6 polígonos blancos, pues son polígonos que se refieren a autoridades ambientales que tienen jurisdicción sobre esos polígonos y que ya han priorizado esas áreas para la restauración. Es importante destacar que en estas dos aproximaciones, por ejemplo, solamente hay una convergencia del 12% de las áreas para restauración. Y entonces aquí voy a enfatizar un poco que siempre que hacemos la priorización, cada que hagamos la priorización, los resultados van a depender de los elementos que utilizamos para hacerla. Por supuesto que sí, ¿sí? Entonces, cada vez que involucramos
nuevos criterios para hacer la priorización, o cambiamos el set de criterios, o actualizamos el set de criterios, pues realmente los cambios se van a presentar algunas veces de manera abrupta. En este caso solamente el 12%, nada más con estos dos ejemplos, el 12% del territorio converge en estas dos mapas de priorización, que realmente es un porcentaje muy bajito, ¿cierto? Y además vamos a tener conflictos. Estas priorizaciones las hacemos a nivel nacional, Colombia, ¿cierto? Sin embargo, es muy difícil cuando aproximamos ese análisis a nivel nacional, a nivel del territorio, a nivel local. Tenemos muchos retos en el terreno, tenencia de la tierra, lo cual es un conflicto en muchas áreas del país donde la tenencia es clara. Nosotros tenemos propietarios, tenedores, poseedores, y eso genera grandes conflictos, conflictos políticos también a nivel local, mapeo de las partes interesadas y la gran heterogeneidad de las partes interesadas, la necesidad de mantener y brindar medios de vida sostenibles en el territorio, continua deforestación, ¿cierto? Una inversión restringida, y eso hace que aunque nosotros tengamos una priorización, cualquiera que sea, con los criterios que se haya llevado a cabo, pues realmente aterrizarlo al territorio es un reto muy grande. Nada más un ejemplo cuando lo aterrizamos al territorio. Esto solamente es para el territorio de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, ¿cierto? Es el territorio, entonces nos bajamos de escala de Colombia a Cundinamarca, donde el Plan Nacional de Restauración nos propone 219.000 hectáreas para restaurar. En la reflexión que hicimos, en un análisis de multicriterio que hicimos con una estudiante, llegamos a un número de 383.000 hectáreas para el mismo polígono, pero además no solamente cambia la cantidad de hectáreas, sino cambia la ubicación donde están las hectáreas. Otra vez, en el Plan Nacional de Desarrollo para este mismo territorio, hablamos de la necesidad de una zona norte y central del territorio, mientras en esta priorización tenemos una clara necesidad de restauración ecológica en el área occidental. Entonces, siguen habiendo conflictos en ese sistema. Otra cosa importante que yo quiero resaltar es cómo también a nivel nacional se ha llegado y se ha estado pensando en la restauración pasiva resulta ser más barata. Voy a llamarlo pasiva, aunque en la literatura científica pues hay ciertos conflictos al respecto de este tipo de restauración, esta aproximación. Pero ojo con eso. Yo quiero dejar este tema muy claro porque si seguimos escuchando en las discusiones en términos de restauración ecológica y de toma de decisiones, que la restauración pasiva o de baja intervención pudiera ser una estrategia mejor para el territorio. Pero ojo con eso, lo vemos en territorio y lo vemos a escala local y lo vemos cuando trabajamos con las comunidades. Pensar en restauración pasiva, pensar en solamente detener el factor de perturbación y no generar manejo del territorio, ignora los conflictos de uso del suelo a escala local que están ocurriendo en tiempo real, evade las alternativas para el trabajo en la región y las alternativas de la restauración ecológica como una estrategia de desarrollo, como una estrategia de manejo sostenible en el territorio, pero además también afecta la vocación de las comunidades locales, que su vocación en muchos lugares y en muchas partes del territorio colombiano, pues su vocación tiene que ver con el uso de la tierra, el manejo directo de la tierra, ya sea por agricultura o por ganadería, y es con eso lo que tenemos que empezar a negociar. No se trata solamente de detener esas actividades, sino empezar a construir dentro de esas comunidades, pues, las estrategias alternativas. Encontramos también en el taller del 2019, y llevamos a cabo un taller de monitoreo, buscando los temas prioritarios para el monitoreo de la restauración ecológica a nivel nacional, y se llegaron a varias conclusiones. Yo solamente voy a enfatizar estas tres, que tiene que ver con la consolidación de un sistema integral de monitoreo. Ya hemos avanzado, cuando digo el gobierno nacional, ha avanzado en ese sistema integral, pero fíjense que el llamado no es solo en términos de desempeño, es decir, no es solo el número de hectáreas, quizá mucho menos el número de árboles, como en algunos casos se ha propuesto, sino también en el impacto. Realmente necesitamos empezar a enfocarnos en que la restauración ecológica la llevamos a cabo, ¿cierto? Porque necesitamos mantener funciones ecosistémicas que nos ayuden a impactar la provisión de agua,
la retención de suelo, el resguardo de biodiversidad y todos los aspectos socioeconómicos relacionados con lo que ocurre en el territorio. Además, también encontramos la necesidad de una articulación interinstitucional, ¿sí?, de tal manera que permitan que todos los esfuerzos económicos, pero también de capacidad humana, se converjan dentro de las mismas acciones, que permitan no duplicar esfuerzos de monitoreo, y muy unido al hecho de la necesidad de integrar agendas de trabajo, de integrar la restauración, o que la restauración ecológica mejor sea como un tema integrador de las diferentes agendas. Entonces tenemos una agenda de mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo, tenemos una agenda de estrategia de manejo de la ganadería, estrategia de la agricultura, pero pues valdría la pena pensar en cómo la restauración ecológica se puede convertir en un tema que permita que converjan estas diferentes estrategias o estas diferentes agendas dentro de un plan institucional para que realmente la restauración, para pensar realmente en la restauración ecológica como un programa de transformación. En el 2020, el año pasado, en junio, el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, lanzó pues la plataforma donde se puede hacer los registros de los proyectos de restauración ecológica. En este momento hay registrados 66 proyectos de restauración ecológica, más o menos a unos 9 meses de haberse lanzado, y pues el contador de árboles también pues es una iniciativa de gobierno, pero pues ya estamos avanzando en eso de centralizar, no centralizar por centralizar, sino por poder presentar la información de manera clara al respecto de los avances que nosotros estamos teniendo. También dentro del país, pues hay muchos intereses de formación en restauración ecológica en los cuales hemos avanzado. Como mencionó Ignacio en algún momento, hace un año, hace año y medio, estamos en nuestra maestría de restauración ecológica, que busca fortalecer las capacidades en el territorio para lograr mejores procesos de restauración ecológica. Esto es una maestría, sin contar con la necesidad que se ha mencionado continuamente, la necesidad de una formación técnica para la restauración ecológica. También en procesos de educación continua, como diplomados en restauración ecológica, que busca pues esos cursos cortos que ayudan a generar algún acuerdo, al menos conceptual y estratégico en términos de restauración ecológica. Continuamente en el país tenemos encuentros, foros, aquí tienen algunas imágenes que no son ni mucho menos todas las que se han presentado en los últimos años. Todo el gran movimiento de los congresos de restauración ecológica a escala nacional, el Foro Nacional Ambiental tuvo un espacio específico para hablar de restauración ecológica el año pasado. La Red Colombiana de Restauración Ecológica se ocupa todos los años de incentivar y motivar la discusión en torno a la restauración ecológica. La empresa privada también lo hace a través de esa formación de su personal y pues de las mismas acciones que están haciendo. Entonces, hay un interés continuo en la formación, hay un interés continuo en la capacitación en restauración ecológica, pero pues esto no nos quita de forma inmediata los retos que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué tenemos como reto hoy en Colombia? Tenemos confusión todavía entre los alcances, impactos y consecuencias de las acciones concretas como sembrar árboles, recuperar, rehabilitar, restaurar, conservar, preservar, ¿cierto? Entonces, parece que todavía no estamos todos hablando, no tenemos un acuerdo conceptual, a pesar de que están escritos, a pesar de que tenemos mucha información que se ha generado en el país, pues las diferentes entidades, la academia, el gobierno, entidades no gubernamentales, las mismas comunidades, seguimos utilizando términos diferentes que no nos permiten entender realmente qué es lo que estamos buscando al transformar el territorio en términos de restauración ecológica, ¿sí? Otra limitación importante es que necesitamos superar algunas barreras de conocimiento en torno de entender algunos conceptos como ecosistema, socioecosistema, funciones y procesos, bienes y servicios ecosistémicos, justicia ambiental, equidad ambiental, que todos nos llevan realmente a tener un mejor manejo del territorio. Pienso también que en términos generales, como académica, yo lo puedo mencionar, fallamos en innovar para lograr hacer de la restauración académica un motor de desarrollo, reducción de pobreza y calidad y favorecimiento de la calidad de vida a nivel nacional, que se vive y se sufre de alguna manera mucho más en el territorio. Finalmente, tenemos algunos otros retos, como escalar las acciones locales a escala del paisaje y a escala regional,
un reto muy importante. Es diferente trabajar a escala de parcela en términos de inversión, en términos de decisión de las especies, la densidad, quién va a hacer ese manejo, a pensar hacerlo a escala de paisaje y a pensarlo hacer a escala de región, que es lo que realmente necesitaríamos. Lo mismo en este escalamiento espacial, pues es escalamiento temporal, ¿sí? Entonces, necesitamos que la restauración ecológica ocurra fuera de los límites de los periodos de gobierno, fuera de los límites temporales de los intereses privados, fuera de los límites temporales de los intereses políticos, ¿sí? Porque pues mientras sigamos así, pues el monitoreo va a ser imposible y vamos a seguir teniendo grandes dificultades. Necesitamos obligatoriamente reconocer las vocaciones y saberes locales, la heterogeneidad de actores que tenemos al territorio que no se ve representado en nuestros análisis de priorización para la restauración ecológica, y también necesitamos reconocer la capacidad de autogestión que tenemos en el territorio. Eso les quería comentar hoy. No es de ninguna manera el completo de lo que hemos avanzado en restauración, ni tampoco el completo de los retos que tenemos en restauración ecológica, pero pues es simplemente un abrebocas para que entremos a preguntarnos al respecto del tema. ¿Listo? Les agradezco mucho, Ignacio. Termino aquí la presentación en los tiempos planeados y pues muy dispuesta a conversar con el auditorio. Ya, listo. Bueno, pues agradecerte. Muy interesante. Yo creo que es un abrebocas de todo este proceso pues que estamos viviendo y pues vamos a ver preguntas. Espera. Bueno, tenemos una pregunta de Valentina Carrasco. Dice, ¿cómo hicieron para concretar con el gobierno el Plan Nacional de Restauración? En México estamos trabajando en ese plan. ¿Alguna recomendación? Bueno, pues Ignacio, como te dije al principio, tú que participaste activamente en la formulación del Plan Nacional de Restauración y de forma protagónica, ¿por qué no nos cuenta cómo lo lograron? Bueno, decirles que esto fue un proceso más o menos desde el año 2007 hasta el 2015, que pues fue un trabajo fuerte donde no solo pues participaron pues todos estos profesionales del ministerio, sino que pues hubo un gran grupo de apoyo, también diferentes instituciones, y esto posibilitó pues que realmente se pudiera tener el plan al año 2015. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos ahorita es que pues está el plan y puede servir realmente como directriz, y ahora necesitamos es que a través de las agencias del gobierno, por ejemplo, tú hablabas ahorita del Plan Nacional de Desarrollo, que esas cifras que están realmente en el plan, pues se tomen desde ahí, desde el plan que tenemos, para que realmente, pues, con base en la priorización, pues se pueda realmente tener unas cifras que vayan en pro de la restauración diaria de estas áreas degradadas, ¿no? Pero ha sido, pues, o fue un trabajo fuerte entre, pues, los profesionales del ministerio y diferentes instituciones o profesionales de universidades, pues, que apoyaron el proceso. Y solamente quiero complementar o resaltar lo que dice Ignacio. Entonces fue un proceso largo y finalmente se construyó el Plan Nacional. De alguna manera, ya que están en ese momento de construcción, habría que tratar de ser un poquito más incisivos en que no solamente se necesita un plan, sino una política completa para poder llevar a cabo la restauración, ¿vale? Entonces, para que construyan una herramienta de uso diario en términos de política pública, más allá en términos solamente como un plan. Bueno, otra cosa que dicen acá, muchísimas gracias por la excelente conferencia desde el máster. Ver que tenemos problemas análogos refuerza la necesidad de este ciclo de ponencias. ¿Podrías describir con más detalle el repositorio de proyectos de restauración, el catálogo si se dispone al público y dónde, qué información se debe subir, etcétera, y si se utiliza algún sistema de control de calidad de los proyectos? Una pregunta amplia. Sí, claro que sí. Yo les voy a poner a todos aquí mismo
en el chat de esta conversación la página que nos ofrece el gobierno para hacer esto. Clic. Hay una serie de pasos, se tienen que vincular ya sea como restauradores, como empresa privada. Bueno, ahí te va a dar una serie de instrucciones y sí hay un proceso de revisión antes de que tus datos sean insertados dentro del conteo, por decirlo de alguna manera, nacional. ¿Sí? Esto lo hace el gobierno a través del ministerio y a través del Sistema de Información Ambiental de Colombia, el SIAC. Y como te digo, hasta ahora pues hay solamente 66 proyectos inscritos. Una de las grandes insistencias que hicimos cuando hicimos el taller de monitoreo era que por favor hubiera un proceso precisamente de revisión y evaluación de las propuestas antes de insertarlas dentro de la plataforma. ¿Sí? Yo espero que por eso se esté retardando un poco tener los datos, ese consolidado, o que el consolidado esté más grande, y es porque es indispensable. Y tú cuando haces la pregunta lo mencionas, es indispensable que haya previamente un proceso de verificación de cada uno de los proyectos para poder entender realmente cuáles son las acciones que se están generando, si son de restauración, rehabilitación, reclamación, siembra de árboles. Y entonces, y ahí en esa página puedes encontrar los detalles, ¿vale? Yo creo que ya la tienen. Bueno, ahora tiene Paula Tatiana Mejía, y con esta y otra pregunta más. Entonces, gracias por lo compartido. Quisiera preguntarle cómo relaciona usted la restauración ecológica como una serie y escalamiento de acciones ante la urgencia de la acción climática, cómo ver la restauración como compromiso climático, cómo ver la restauración como compromiso climático. Exactamente. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, sí tenemos un reto de escalamiento espacial temporal desde mi punto de vista, y solamente si logramos superar los obstáculos para ese escalamiento, de la escala parcelaria a la escala de paisaje y escala regional, realmente lograremos que la restauración ecológica sea una estrategia contundente en términos del contexto de cambio climático. ¿Sí? Como todos conocemos, el contexto del cambio climático pues es un aspecto atmosférico mundial, y la restauración ecológica la seguimos trabajando y pensando y se lleva a cabo desde lo local. ¿Sí? Entonces, si queremos que realmente esto de la escala local impacte a esto que tiene que ver con la atmósfera a escala local, lo global, tenemos que generar un plan y unos procesos que nos permitan que la restauración ecológica sea una estrategia masiva de uso del territorio, sea una estrategia masiva, al igual que producimos de forma masiva alimentos. Por ejemplo, deberíamos pensar en la necesidad de producir de forma masiva ecosistemas funcionales, ¿sí? Y entonces eso nos va a resolver los problemas a escala muy local, estos problemas terribles de derrumbes, de inundaciones, de pérdida de medios de vida para las comunidades, pero se va a sumar también a esta escala global de cambio climático. Entonces es indispensable hacerlo, y es indispensable que lo pensemos a escala nacional, pero también que lo pensemos a escala global. Yo creo que la restauración ecológica es la estrategia de uso sostenible del territorio que converge en todos los problemas que tenemos en la actualidad. No sé si fui suficientemente específica. Dime, Ignacio. Bueno, otra pregunta. ¿El contador de árboles y la herramienta de registro de proyectos ante el ministerio es usado por la academia, la escuela de restauración y demás? En ese sentido, ¿es verídico para medir el avance de la restauración ecológica en el país? Ok, gracias. En este momento no, mira, recuerda que este contador de árboles y este registro de los proyectos surge en junio del 2020. No ha cumplido un año. Y en este momento es una iniciativa del gobierno para poder llevar un registro de lo que está ocurriendo en términos de restauración ecológica. ¿Sí? Hay algunas entidades que están obligadas a hacer el registro, como las corporaciones, los institutos de investigación, pero hay otras organizaciones que no están obligadas, como la empresa privada, como los particulares. Entonces, en ese sentido, todavía es un esfuerzo importante, porque ya tenemos un repositorio, pero pues no está toda la información y todos estamos obligados a disponerla en ese lugar.
En términos de la academia, hasta ahora empezamos a observar, y lo que tú puedes observar, tú y yo en algún momento como académica puedo observar, son estos números generales de lo que ellos suman y restan, de lo que se va poniendo en ese repositorio. Pero en este momento yo no tengo acceso a la información, por ejemplo, de si el proyecto realmente empata dentro de los términos conceptuales de la restauración ecológica, dentro del gran espectro, pues, o no. Entonces no tendría la capacidad en este momento de hacer ese análisis académico, pero de seguro, teniendo en cuenta que es información pública, podríamos con un poquito más de búsqueda tener acceso a esa información, que nos permitiría ser un poquito más críticos al respecto de lo que tiene adentro ese repositorio. Bueno, tenemos varias preguntas. Yo creo que, pues, sobre la base de la grabación, pues, miramos para que tú, por favor, pues, las puedas responder de acuerdo a quien las hace. Vamos a hacer una última y yo creo, pues, que ya paramos ahí para respetar los tiempos, ¿no? La pregunta es de Angélica Pinzón. ¿Qué tanto se está monitoreando el cambio en la composición o estructura del suelo en los procesos de restauración ecológica en Colombia? Poco, bastante poco. Nosotros en Colombia tenemos el plan de lo que es el Inventario Nacional Forestal, que es forestal, pues sí, de las coberturas vegetales, pero también involucra el componente de suelo, pero eso se está dando pues en ecosistemas naturales, seleccionados aleatoriamente a través del territorio, y ahí tenemos un buen repositorio de información de suelo. Pero en términos del reporte de suelos, no, yo creo que no tenemos esa información, y además esta confusión entre restaurar, reforestar, sembrar árboles, pues también nos lleva a pensar que el suelo de pronto no es necesariamente protagónico, cuando seguramente tú haces la pregunta porque todos aquí sentados entendemos que el suelo realmente es fundamental en los procesos de restauración ecológica. Creo que no se le da la importancia que se merece y debemos seguir haciendo énfasis, pues, pero no, en este momento no hay un reporte. Bueno, entonces, no, Lilia, te agradecemos mucho, pues, por tu colaboración. Yo creo, pues, que las dos charlas han estado muy, muy interesantes y, pues, nos ponen bastante en contexto sobre lo que es el papel de la priorización y su importancia y por dónde deberíamos arrancar los procesos de restauración. Y lo otro, pues, es tu charla sobre lo que está pasando con la restauración ecológica en Colombia, que pues creo que ya tenemos una historia, hay que acabar de concretar y optimizar todos los procesos, y como preguntan acá sobre la base de todo esto que hemos hecho, que realmente el monitoreo nos lleve a saber qué tanto éxito se ha tenido con todos estos procesos de restauración. Agradecer a todos pues su asistencia. Pasamos el primer día. Pedimos disculpas por el sonido un poco que no estuvo tan bien, pero vamos a ver cómo corregimos todo esto para la siguiente tanda, que será este miércoles, a la cual pues están todos bienvenidos. Yo no sé, profesor Jordi, si tiene alguna cosa que agregar y si no, pues para todos nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Simplemente, José Ignacio, comentar que pueden utilizar el mismo enlace que han utilizado para asistir a esta sesión, lo pueden utilizar miércoles y jueves. Dale, perfecto. Pues, nada más. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todo el mundo y hasta el miércoles entonces. Que acaben de pasar un bonito día. Igualmente, felicidades. Y pues hay varias preguntas, Lilia, que tocaría pues mirarlas a ver para acabar de responder. Yo creo que pues viene el tiempo. Entonces, felicidades y nos vemos. Chao, chao.